¿Cómo están? ¿Pueden tomar asiento, por favor? ¿Trajeron sus Biblias? Muy bien, qué bueno. ¿Alguien quiere dar el estudio esta noche? No es fácil, hermano, es difícil pararse aquí enfrente. No crean que es fácil, es complicado, ¿va, pastor? Número uno, por la reverencia a Dios. Y número dos, por el mensaje que se nos ha encomendado compartir. No es cualquier cosa. ¿Están listos? Eh, Romanos, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Nos quedamos en 14, entonces um, hoy vamos a estudiar el capítulo 15 y esperamos que traiga su Biblia, hermanos. Si usted no habla español pero habla inglés, um, consígase una Biblia. ¿Estamos listos? Vamos a estudiar el 15, el capítulo 15 hasta donde nos quedemos por cuestión de tiempo. Pero hagamos una oración antes de comenzar el estudio, así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias porque se ha llegado el momento de exponer tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender en esta noche, Dios mío. Gracias por la disponibilidad de cada uno de mis hermanos que se esforzaron para estar aquí, Señor. Algunos ocupados en el trabajo, Señor, ocupados en sus quehaceres, Señor, pero dispusieron su corazón a estar aquí para aprender tu palabra. Te pido que no pases por alto, Señor, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que algunos hacen, Señor, para estar aquí. Ahora te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra. Creemos que ella es viva y eficaz, Señor, y creemos que ella es alimento para nuestra alma, Dios mío. Te pido, Señor, que me concedes la capacidad de hablar con claridad para que pueda darme a entender y que tomes el control del tiempo, Señor, de nuestros pensamientos y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Romanos 15. Puede sentarse, hermano. Romanos 15. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿El tema que hablamos la semana pasada? Muy bien. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo se da cuenta que en la iglesia de Roma estaban sucediendo algunos problemitas con los hermanos. Él todavía no había ido a Roma, estaba en el proceso de ir a Roma y se dio cuenta, es como si el pastor se diera cuenta que en la iglesia, en una de las iglesias de México, que pastorean los de la rama de aquí de nuestra iglesia, se da cuenta que está sucediendo algo, algunos problemas internos. Entonces el pastor escribe una epístola, una carta para tratar de solucionar esos problemitas que están sucediendo allá en México. Es más o menos lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer en la iglesia de Roma. Y vimos que había como una separación entre los judíos convertidos a Cristo y los gentiles de trasfondo pagano convertidos a Cristo. Y entonces algunos judíos de trasfondo judío, ellos seguían o pensaban que era necesario seguir con las prácticas religiosas del Antiguo Testamento y se les hacía difícil. Ahora los gentiles paganos, pues ellos también, algunos venían de un trasfondo del paganismo. Muchos salieron de la religión pagana, del paganismo, donde se sacrificaban los animales a los dioses paganos. Y después esa carne que sacrificaban a los animales era llevada al supermercado. Entonces algunos de los cristianos iban y probablemente compraban esa carne.
Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no pregunten por cuestiones de conciencia, compren y cómanselo. Entonces, eso era el problemita que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Era una iglesia fuerte, una iglesia estable, pero no hay iglesia perfecta. En todas las iglesias, en todas las congregaciones, aunque ya están más o menos, está madura la iglesia, pero siempre va a haber algunos problemitas en las iglesias. Y eso pasa en todo. Ya hace algún tiempo un hermano me dice, hermano, él se congregaba en nuestra iglesia. Dice, yo en mi iglesia hay muchos problemas, dice. Ya estoy considerando cambiarme de iglesia, moverme de iglesia, dice. Entonces yo le dije, no, hermano, eso pasa en todas las iglesias. Si tú te cambias, probablemente llegues a una iglesia donde va a haber más problemas. Entonces, todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias hay problemitas que se tienen que tratar, que se tienen que arreglar. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de solucionar, esos problemas de la iglesia de Roma. Así que dice el capítulo 15, versículo 1, continúa con el mismo tema de la semana pasada. Dice, así que, ¿qué dice el texto? Los que somos fuertes. Note que el apóstol Pablo se identifica con quién, con los débiles o con los fuertes. Con los fuertes. El apóstol Pablo se identifica con los fuertes. Pero los fuertes de Roma, ¿qué hacían con los débiles? Correcto. ¿Y cómo se explica en el capítulo 14? Los menospreciaban, ¿se acuerdan? Los fuertes menospreciaban a los débiles. ¿Y qué hacían los débiles? Criticaban a los fuertes. Y había esos problemitas que tenía que arreglarse. Los fuertes menospreciaban a los débiles y los débiles criticaban a los fuertes. Ahora el apóstol Pablo se identifica con los fuertes, con el grupo de los fuertes. Pero, ¿ustedes creen o se han enterado por las escrituras que Pablo criticaba a los débiles? ¿Él murmuraba al apóstol Pablo? ¿Él criticaba a los débiles? ¿Él chismeaba con otros acerca de los débiles? No, ¿verdad que no? Entonces, por eso el apóstol Pablo, él se pone como ejemplo en algunas de sus cartas. Dice, imítenme a mí como yo a Cristo. Porque él se identificaba con los fuertes, pero no era como ellos. Porque él no criticaba, él no chismeaba, él no menospreciaba. Y se dan cuenta, dicho sea de paso, ¿saben cuál es el miembro de nuestro cuerpo que más peca? ¿Y cuáles son los pecados más comunes? Correcto, la lengua. Y los pecados más frecuentes son los chismes, número 1. Los chismes. Y número 2, Aldo, las críticas. Son los pecados más frecuentes. ¿Se dan cuenta? Entonces el apóstol Pablo se identifica con los fuertes, pero no es como ellos. Entonces dice el apóstol Pablo, nosotros los que somos fuertes. ¿Qué dice? Debemos, ¿qué dice? Soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, esa palabra soportar no quiere decir que el hermano te cae mal y aún así tienes que soportar su presencia aunque te caiga mal porque están aquí juntos. Esa no es la idea de soportar. La idea de soportar en este versículo quiere decir, una mesa tiene 4 patas y las 4 patas tienen la misma función de soportar la mesa. Correcto, porque son el soporte. Si una de las patas de la mesa se quiebra o se cae, ya la mesa no puede funcionar correctamente. Entonces no es de que nos cae mal el hermano y aún así tenemos que soportarlo. No es la idea de soportar, sino de apoyar al otro miembro para cumplir la función de vida. Soportar.
Otra expresión, correcto, dar soporte. Una traducción de otra Biblia dice sobrellevar. Otra versión dice apoyar. Otra versión dice aceptar. Siempre con la idea de una idea positiva. Entonces dice nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar, debemos ayudar al hermano débil a llevar sus flaquezas, sus debilidades, las flaquezas de los débiles. Ahora, esta palabra débil en original quiere decir sin fuerzas. La palabra se refiere o quiere decir o significa sin fuerzas físicas. También significa sin fuerzas espirituales, emocionales, psicológicas. Pero en este texto quiere decir sin fuerzas en sus convicciones. El hermano es débil no en su fe, no en lo físico, no en lo espiritual, sino en convicciones. Él no está seguro completamente si es bueno o malo. Usar pantalón, maquillarse, poner un arbolito de Navidad, un cuadro, un crucifijo, etcétera, etcétera. Él está dudando. Él no está seguro completamente. Entonces, el hermano débil, el hermano fuerte que se considera fuerte, su trabajo, la intención de él debería de ser ayudar al hermano débil. No criticarlo, no menospreciarlo, sino ayudarlo. Miren, estás confundido con el tema del arbolito de Navidad. Sentémonos, vamos a ver el trasfondo histórico, vamos a ver la historia, ¿qué dice la historia? Vamos a ver abramos la Biblia para ver si hay soporte bíblico, ya sea a favor o en contra. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué dicen los padres de la iglesia? ¿Qué dicen los líderes de la antigüedad acerca del arbolito de Navidad? Sentémonos, veamos diferentes opiniones, después yo te doy la mía y al final tú concluyes con la opinión o lo que tenga más peso bíblico o histórico. Y así con todos los otros temas. Siéntese con la hermana a hablar sobre el pantalón, sobre el maquillaje, sobre si no está seguro si ir al cine es malo, ir al cine a ver una película. Siéntese con ella o con él, explíquele, hablen, comuníquense. Ayude al hermano débil en sus confusiones. Porque a veces escucha algo y se confunde porque no está firme en sus convicciones. Entonces la tarea del fuerte es ayudar al débil. Ahora, el apóstol Pablo en Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno de nuestros hermanos es sorprendido en alguna de sus faltas, vosotros los carnales, restaurarle, ¿eso dice? ¿Qué dice? Vosotros los espirituales. No todos los fuertes tienen la autoridad para hablar con esa persona. Porque hay algunos fuertes que no están espiritualmente bien, sino están carnalmente. Y un cristiano, aunque sea fuerte, pero si no está espiritualmente, sino está viviendo en la carne, no va a ser de edificación el hablar con el hermano. Entonces, solo los espirituales, los hermanos espirituales, tienen ese permiso de la Biblia para hablar con el débil. Porque el hermano espiritual, antes de ir a hablar con el hermano, primero va a hablar con Dios. Primero va a poner el asunto en oración a Dios. Va a hablar con Dios para que Dios ponga las palabras adecuadas, para que cuando él hable con el hermano, sus palabras sean de edificación y no de destrucción. Entonces, el espiritual, hermanos, primero encomienda la causa a Dios.
Y después ora días orando para que cuando se llegue el momento pueda ir a hablar con el hermano y pueda hacer edificación. El carnal inmediatamente va a él y le dice, ¿y por qué eso? ¿Y por qué el otro? Y empieza a menospreciarlo o a juzgarlo, ¿sí o no? Entonces los espirituales, los fuertes espirituales, hablen con los débiles, siéntense con ellos, invítelo a tomar un café, invítelo a la casa y hablen del tema para ayudar a las flaquezas de los débiles. Entonces esta palabra también hace referencia. Esta misma palabra lo usa el apóstol Juan en su carta, lo usa el historiador Lucas en su evangelio para referirse a Cristo llevando su cruz. Y es la misma palabra que se usa en este texto. ¿Se dan cuenta? Soportar. Para cumplir, servir como soporte para cumplir esa misión. Dice la siguiente expresión, y no agradarnos, ¿qué dice? A nosotros mismos. Mira, hermano, eso es difícil de hacer, es fácil de hacer, pero al mismo tiempo se convierte en algo bien difícil. ¿Por qué? Porque la intención del texto es querer darnos a entender que debemos de preocuparnos por el hermano. Y eso es lo que menos hacemos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tomamos el teléfono durante esta semana para hablarle a un hermano que no ha venido a la congregación? ¿Cuántos les mandamos un mensaje, hermano, no te vi el fin de semana, está todo bien? ¿Verdad que siempre nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y nos olvidamos de la necesidad de los demás? Somos, por eso el texto, por eso el mandamiento es que amemos a Dios y después al prójimo. No se nos da un mandamiento que nos amemos a nosotros mismos, porque ya por naturaleza nos amamos demasiado a nosotros mismos y no pensamos en los demás. Y eso es difícil de cumplir. No agradarnos, no pensar en nuestro bienestar, sino a los demás. En este caso, al hermano débil que está luchando, que está confundido, que está débil en sus convicciones para fortalecerse. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para destrucción. ¿Dice? ¿Qué dice el texto? Para edificación. Ahora, aquí el mandamiento ya no solamente es a los fuertes, sino a todos, débiles y fuertes. En el versículo 1, el mandamiento es directo a los fuertes. Y aquí ya se extiende a todos. Entonces, el débil no se queda afuera, sino también tiene una responsabilidad. Y le dice el apóstol Pablo, ya no andes criticando, ya no le digas que eso es pecado, que eso es malo, bla, bla, bla. Sino la tarea tanto del débil como del fuerte es que hagamos lo bueno para edificación. Que nuestra vida, hermanos, sea un ejemplo para el otro hermano. Que todos pongamos nuestro granito de arena para construir hacia arriba. Y que uno tome la pala, otro la cuchara, otro empiece a hacer las mezclas, y el que sabe pegar tabique empieza a poner tabique, otros que vayan por el agua, y todos juntos construyendo hacia arriba. Y nuestro hermano Sansón vamos a mandarlo para que vaya por las bolsas de cemento. Pero que cada uno de nosotros aporte algo a la construcción. Y eso le toca tanto al débil como al fuerte. Todos tener ese compromiso de construir hacia arriba y para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Entonces el apóstol Pablo toma como modelo a Cristo.
y Él es el modelo a seguir. Y dice el apóstol Pablo, todos los vituperios, el enojo, el coraje que la gente le tiene a Dios, hay mucha gente que odia a Dios. Hay mucha gente que está resentida con Dios. Hay mucha gente que culpa a Dios por lo que le está pasando, por lo que le pasó. Incluso hay otros que niegan su existencia y dicen no hay Dios. Porque si hubiera Dios, no hubiera tanta maldad en el mundo. Entonces la gente está molesta con Dios, está enojada con Dios, niega su existencia. Mucha gente está resentida con Dios o está decepcionada porque le pidió ayuda y Dios no le contestó. Entonces la gente está enojada con Dios. Dice el apóstol Pablo, todos los que se enojaron contra ti, todos los que blasfemaron contra ti, todos los que dijeron falsos contra ti, yo los cargué en mi hombro, dice. Todos los pecados de los hombres hacia Dios fueron puestos en la persona de Cristo. Y Él pagó sus culpas, pagó sus transgresiones, pagó sus debilidades. Todos los pecados que cometimos delante de Dios, nuestros pecados que cometimos, todos los pagó la persona de Jesucristo. No agradándose a sí mismo, sino Él vino a cumplir el propósito. Piense en su vida antes de Cristo. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Si ahora que ya es cristiano, todavía le fallamos a Dios. Si ahora que ya somos cristianos, todavía cometemos errores. Todavía le fallamos a Dios. Ya siendo cristianos, ya teniendo al Espíritu Santo. Imagínense, antes de venir a los pies de Cristo, piense en la vida que llevaba. Piense en los pecados que cometía. Piense lo más terrible que había en usted. Algún vicio, alguna mala costumbre, que hasta el día de hoy algunos todavía los traemos. Pues todos esos pecados en contra de Dios fueron puestos en la persona de Cristo. Todos nuestros pecados. Todas las transgresiones de los seres humanos. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué dice? Esperanza. Escuchen, Dios trató con un pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Dios escogió a Israel. Dios puso su mirada en un pueblo. Dios, hermanos, hizo todo lo posible para sacar adelante a Israel. Dios hizo todo lo posible para liberar a su pueblo de Egipto. Dios, así como un padre se compromete con su hijo y se compromete a que el hijo no le falte nada, Dios también se comprometió con Israel. Dios hizo cosas grandiosas con el pueblo hebreo. Dios se manifestó de una manera especial con el pueblo hebreo. Dios le dio todo al pueblo hebreo. Dios no fue mentiroso con los judíos. Dios no decepcionó a los judíos. Dios no fracasó con ellos. Dios les prometió liberarlos de Egipto. ¿Cumplió Dios su promesa, sí o no? ¿Los liberó? Sí. Dios prometió darles una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. ¿Cumplió Dios su promesa, sí o no? ¿Sí lo cumplió Aldo o no lo cumplió? Dios cumplió todo lo que le prometió a Israel, Dios lo cumplió. Aún todas las promesas que eran en cuanto al Mesías, todas se cumplieron. Los estudiosos creen que solamente en la aparición de Cristo en el escenario mundial se cumplieron más de 325 profecías en la persona de Jesucristo. Todas esas profecías y promesas se cumplieron en la persona de Cristo. Entonces, como Dios
ha demostrado que Él es fiel y que Él cumple sus promesas, Él es digno de que nosotros confiemos en Él. Y así como Él trató con el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y dio la cara por ese pueblo, de igual manera lo está haciendo con la iglesia hasta el día de hoy. Hace 2000 años que fundó la iglesia y Él dijo que las puertas del infierno, ¿qué dice? No prevalecerán contra ellas. Y hasta el día de hoy muchos han querido destruir el cristianismo, muchos han querido desaparecer la iglesia, pero no han podido. Hasta el día de hoy la iglesia sigue en pie. Entonces Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue haciendo todo para que su iglesia no le falte nada. Entonces nosotros ya tenemos una experiencia en el Antiguo Testamento. Esas historias del Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de ellas, para que traigamos al conocimiento que Dios le fue fiel a Israel, que Dios cumplió todas sus promesas en cuanto a Israel. Entonces todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para que a través de ese conocimiento nosotros tengamos esperanza en Dios que cumplirá todo lo que Dios ha hecho o ha dicho con nosotros. Será cumplido. Se cumplirá al pie de la letra. Miren, hermanos, lo que dijo Dios hace 11 años en mi vida se ha cumplido al pie de la letra. Se ha cumplido. Sí les di el testimonio, ¿verdad? Que un día llegó un predicador de México y yo estaba ahí sentado y Dios me dio una palabra a través de ese predicador. Miren, hermano, todo lo que él dijo se ha cumplido. Se ha venido cumpliendo al pie de la letra hasta el día de hoy. Entonces Dios es fiel. Dios es fiel con lo que promete. Nosotros prometemos y no cumplimos. Nosotros prometemos y se nos olvida que prometimos. Pero Dios no es así. Dios no es mentiroso. Dios no se arrepiente de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es digno de confiar en Dios, sí o no? Es digno de que confiemos en Él, porque lo ha demostrado con hechos y no solamente con palabras. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué dice el siguiente versículo, versículo 6? Entonces el apóstol Pablo dice, a pesar de sus indiferencias en la congregación, a pesar de que los fuertes piensan distinto a los débiles, a pesar de que ellos piensan que es pecado y él piensa que no, a pesar de que piensan diferentes, por sobre todo debe de existir la unidad en ustedes. Aunque tu hermano piense diferente que tú. Aunque tu hermano piense que no tiene nada de malo usar pantalón. Usted piensa que sí. A pesar de eso, debe de existir la unidad entre hermanos. Porque somos hermanos de sangre. Por la sangre de Cristo. Somos hermanos de sangre. Por la sangre de Jesús. Y lo menos que quiere el Señor es que haya desunidad en su iglesia. Lo menos que el Señor quiere es que haya división en la iglesia. Lo menos que Dios quiere es que haya pleitos en su iglesia. Al Señor le costó todo para construir a su iglesia. ¿Como para que vengamos nosotros y la destruyamos? Y por el hecho de que no piensa igual que yo, o porque hace cosas que a mí no me agrada y pienso yo que eso es malo y él lo está haciendo, entonces hay división.
Entonces, hermanos, a pesar de nuestras indiferencias, el apóstol Pablo dice que estén unidos. Para que unánimes, dice. Para que unidos a una voz, ¿qué dice? Glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que estemos adorando a Dios o glorificando a Dios en las alabanzas y que estemos en discordia con el hermano o que estemos enojados con el hermano o que estemos en pleito o en división entre hermanos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo antes de ir a dejar tu ofrenda? ¿Qué dice? Reconcíliate con tu hermano. Yo no puedo concebir la idea de que haya en la congregación hermanos que no se hablan, que están en contienda. Eso para mí es ilógico, hermanos. Puede haber malos entendidos, pero eso se necesita arreglar. No puedo concebir un hermano que haya en un hermano odio hacia otro hermano. Eso va en contra de la naturaleza de un cristiano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice el versículo 7, pero por tanto, ¿qué dice? Recibid los unos a los otros, como también Cristo nos rechazó. Mira, hermano, si él piensa distinto a mí, aunque tenga otras ideas, aunque vea a la hermana entrar con maquillaje, después, eso se va a hablar más después. Entonces, mire, hermano, le voy a decir algo. Aquí en confianza, ¿verdad? Nuestra congregación es una de las pocas congregaciones reservados, somos reservados en eso. No somos tan liberales como otras iglesias. Entonces yo conozco iglesias que fueron en su momento conservadores y ahora ya se están saliendo de ese sistema y algunas ya se volvieron bien liberales. Nuestra congregación es una de las pocas que todavía conserva esa tradición. Por eso algunos hermanos que vienen con otras ideas, con otros pensamientos, no encajan en esta congregación, por las reglas que se han establecido en esta congregación. Ahora, a nosotros no rechazamos a nadie en esta congregación. Todos son bienvenidos, así como vengan, hermanos. Y no les impedimos sentarse en esa banca. Ellos, de hecho, pueden ser miembros de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el momento de participar, de ya estar activo, entonces ahí sí hay reglas. Y una persona tiene que someterse a esas reglas. Y si realmente quiere servir al Señor, va a someterse a esa regla. Yo no puedo concebir a unos cristianos que simplemente porque no están de acuerdo con las reglas, se van de la iglesia. Es más grande su ego que el amor de servir a Dios. Yo no tengo ningún problema en someterme a las reglas. Cada cristiano. ¿Se dan cuenta? Pero a todos aceptamos, independientemente de la condición en que ellos se encuentren. Ya de ahí en adelante vamos viendo su progreso, su transformación, si realmente ellos han nacido de nuevo, etcétera. Entonces, pero recibimos a todos. Si alguien se acerca para brindar nuestra amistad, también debemos hacer lo mismo. Y luego pone el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿Él nos aceptó o nos rechazó? No conocemos a alguien que haya dicho, fui a Cristo y Él me rechazó. Él me dio la espalda. Hermanos, cuando más necesitábamos a Cristo, más Él estuvo ahí presente y no nos rechazó. ¿Y en qué condición íbamos? ¿Indignos delante de Él? ¿Merecíamos que Él nos aceptara? ¿Se imagina,
Hermano, póngase a pensar, ¿cuál era su condición en el momento que usted corrió a los pies de Cristo? ¿Cómo íbamos, hermanos? ¿Se dan cuenta la condición en la cual nos encontramos delante de Él? Y cuando más lo necesitábamos, Él estuvo ahí y nos recibió. Nos aceptó y nos abrió las puertas de su corazón. Nos dio todo lo que Él tenía, no se reservó nada. Todo nos lo dio. Como para que vengamos nosotros y no recibamos al hermano porque piensa distinto que nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor nos puso el ejemplo. Él nos aceptó, por lo tanto, aceptémonos los unos a los otros. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El Señor Jesús ciertamente vino por las ovejas perdidas de Israel. Fue el propósito especial de salvar a su pueblo. Pero su salvación, Aldo, no se limitó solamente a los judíos. Él extendió la salvación a todo mundo. Y en el momento en que tomó la decisión de abrir las puertas de la salvación a todo el mundo, entonces ahí nació una esperanza para el gentil. Y en ese momento, el mexicano tuvo la oportunidad. El colombiano se le abrió la oportunidad. Y todo Centroamérica tuvo la oportunidad de correr a los pies de Cristo en el momento en que Él decidió abrir las puertas de la salvación para todo aquel que venga en arrepentimiento a fe y confesión de sus pecados. Si Cristo no hubiera tomado esa iniciativa de abrir las puertas de la salvación para todo el mundo, no tendríamos ninguna esperanza de tener templos para adorar a nuestro Dios. No tendríamos, hermanos, ninguna esperanza de cantarle a Dios, porque la adoración era exclusiva de los judíos al Dios de la Biblia. Nosotros pudimos optar otra religión, las otras religiones sí nos aceptaban, pero le íbamos a cantar a los dioses de los griegos, a los dioses de los mayas, a los dioses de los egipcios, pero no había oportunidad. Cuando Dios abrió la puerta de la salvación, ahora nosotros podemos levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, abrir nuestros labios y adorar al Dios de la Biblia, al Dios creador de todo lo que existe. Hemos tenido ese privilegio de llamar a Dios nuestro Dios. Hemos tenido ese privilegio que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, vino a ser nuestro Dios. Y ahora con toda confianza le podemos llamar Abba Padre. ¿Se dan cuenta? Ahora el Dios de la Biblia, José, es nuestro Dios. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Es nuestro todo. Ya Dios vino a ser el todo en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Antes de eso no teníamos ni la mínima oportunidad de que eso sucediera. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Porque se ha abierto una esperanza de salvación también para ustedes. Y no solamente para los judíos. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificale todos los pueblos. Ahora, hermanos, podemos abrir los Salmos 145 y decir, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ahora tenemos ese derecho, tenemos ese privilegio de adorar y exaltar al Dios de la Biblia, porque ahora ya es nuestro Dios. Y con todo derecho, con toda confianza,
podemos ir delante de Él, doblar nuestras rodillas y orarle a Él, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque ahora se ha venido a ser nuestro Dios, nuestro Señor. Y fue, muy bien, entonces dice, y otra vez magnificad todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, ¿qué dice? Estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Pero estoy seguro, y esto es a lo que quiere llegar el apóstol Pablo, pero estoy seguro, y con esto terminamos, de vosotros, hermanos míos, ¿qué dice? De que vosotros mismos, ¿qué dice? Estás lleno de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que dice que podéis amonestarnos los unos a los otros. Correcto. Es vergonzoso que tenga que venir otro predicador de otra iglesia a venirnos a decir nuestras cosas. Dice el apóstol Pablo, ustedes tienen para solucionar sus problemas, sin la necesidad de que yo les escriba y les exhorto, ustedes tienen esa capacidad para solucionar sus contiendas, porque han sido llenados de todo gozo y todo paz en el creer. ¿Se dan cuenta? Entonces el apóstol Pablo les dice y le tira flores y le dice, ustedes mismos pueden solucionar sus problemas. Ustedes mismos pueden aceptarse a pesar de sus indiferencias para que haya unidad en la congregación. Mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia que de Dios me es dada. Póngase de pie, por favor. Entonces, nosotros mismos, hermanos, tenemos la capacidad de hacer las paces, de arreglar si no nos llevamos bien con el hermano. No es necesidad de que el pastor le llame a la oficina. No es necesidad de que el líder le llame aparte para exhortarlo. Nosotros mismos podemos arreglarnos porque tenemos la capacidad Dios nos ha dado de poder estar en paz con todos. En paz con todos. Y especialmente con los de la familia de la fe. Y qué bonito, hermanos, cuando uno está en paz con todos, de aquí hacia allá. Ya si de allá hacia acá, eso ya es responsabilidad del otro hermano. Pero en cuanto a vosotros, si es posible, dice el apóstol Pablo, estar en paz con todo el mundo. Para que tengamos paz y gozo en el creer. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones.